Mis queridos peregrinos, seguimos nuestro camino del Éxodo, recorriendo Tierra Santa de la mano de nuestro amigo Moisés. Aquí tenemos el bastón de mando de Moisés que nos ha servido mucho en estos días. Y llegamos hoy a un lugar y a un tema impresionante en la Biblia. Estamos en el templo de Karnak, en Luxor, un templo majestuoso, impresionante, del que esperamos darles algunas imágenes. A mí este templo me hace pensar, me hace imaginar lo que pudo haber sido el templo de Jerusalén en su esplendor, el templo de Jerusalén que conoció Jesucristo. Y hoy tenemos una epopeya impresionante del libro del Éxodo, de los hechos de la vida de Moisés, y es precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, la huida de Egipto. Huyeron del faraón, salieron al desierto, iniciaron esa aventura para nosotros inimaginable, de difícil, de arriesgada, de compleja. Y este lugar tan precioso y además muy contemporáneo a los hechos que estamos refiriendo, me hace pensar en lo que debió significar al pueblo de Israel salir de Egipto, es decir, salir de la seguridad relativa en que vivían, aunque con muchos conflictos y persecuciones, salir de esa seguridad y lanzarse en un camino en medio del desierto. ¿Lanzarse por qué? Lanzarse porque Dios se lo pidió. Vamos a tratar de profundizar hoy en este tema maravilloso, nuestra Biblia, y vamos a tratar de entender y de valorar lo que significó esa huida de Egipto para el pueblo de Israel. Vengan con nosotros. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Vamos a leer del capítulo 13, versículos 17 en adelante, la partida. El término éxodo significa propiamente la partida, la salida. Exodus, un camino que parte de un lugar y sigue para otro. Queridos amigos, dice así la partida, el éxodo. Cuando Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. Pues se dijo Dios, no sea que al verse atacado se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, diciendo, ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche.
Tenemos, queridos hermanos, ya este pueblo en marcha. Y nos da el Éxodo, el libro del Éxodo, una nota de la intención de Dios. No me gustaría que este pueblo, viéndose atacado, perseguido, afrontando las dificultades que se va a encontrar, tenga la tentación de volver atrás. Entonces lo manda por un camino más largo, más difícil, y en esto Dios va a mostrar sus portentos, sus prodigios, el poder, el acompañamiento que Dios hace de su pueblo. Salto brevemente un párrafo para seguir así. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? El Faraón y su gente no disimulan para nada que tienen en el pueblo de Israel una servidumbre, unos esclavos, alguien que hace por ellos los trabajos duros y difíciles y pesados, de los cuales aquí a nuestro alrededor tenemos una muestra más que evidente. ¿Qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot, frente a Baal Zephot. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios marchaban tras de ellos, temieron mucho los israelitas, y clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Se ven los israelitas perdidos. El desierto, el ejército del Faraón, me atrevería yo a pensar que en ese momento de la historia de las civilizaciones era uno de los ejércitos o el ejército más poderoso del mundo, y sin lugar a dudas el más poderoso en el Medio Oriente. El Faraón es rico, tiene muchos súbditos, se defiende, conquistan. Incluso el actual Israel estuvo bajo dominio de los faraones por mucho tiempo, y así en muchas partes del Mediterráneo. Israel se siente desfallecer. No había sepulturas allí. ¿Para qué nos sacas aquí? ¿Para qué salimos corriendo? ¿Para qué nos escapamos y nos van a dar alcance y nos van a matar? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? El pueblo de Israel, bien o mal, tenía una cierta seguridad. Trabajaban, vivían en la esclavitud, eran oprimidos, pero tenían que comer. Se van a lamentar más adelante diciendo: ahí teníamos cebollas, puerros, ajos, ahí comíamos, y ahora en medio del desierto nos morimos de hambre. El pueblo de Israel se había acostumbrado a la servidumbre, se había acostumbrado a la esclavitud, y ahora que está en camino de la libertad, la recuerdan con añoranza, con nostalgia. Estábamos bien, estábamos mejor. Es esa resistencia que tenemos todos a cambiar. Como dice el proverbio: más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Israel está allí muy cómodo en Egipto, viven, trabajan, comen, se multiplican,
y podían haber seguido en esa esclavitud tranquilamente, pero no eran los designios de Dios. ¿No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz? Queremos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo se siente desfallecer, ven por delante el desierto y temen. Aquí quiero decirles que me ha impresionado profundamente en estos días el ver ese río Nilo que discurre de sur a norte y que tiene una pequeña zona fértil a los lados. Esa pequeña zona fértil a veces es literalmente una hilera de plantas, de matorrales, pequeños árboles. En algunos lugares se extiende un poco más esa zona fértil, pero en todo caso está el río Nilo y tiene una pequeñísima zona fértil. Pues impresiona mucho ver esa zona riquísima, fertilísima, pero fuera de eso, el desierto más absoluto. No hay una sola planta. Ya les mostramos desde el avión algunas imágenes muy pobres, pero unas imágenes que dejan ver esta línea verde con el río en medio y detrás de eso el desierto. Miles y miles de kilómetros de puro desierto sin una sola planta. Por supuesto que el pueblo de Israel se siente desfallecer. Tienen por delante el desierto, la nada, el vacío total y están dejando detrás esa zona maravillosa del río Nilo, esa seguridad que tenían en sus vidas y en sus corazones. Contestó Moisés al pueblo. Aquí me impresiona nuestro amigo Moisés. Las evidencias son claras. Las evidencias son claras. El desierto por delante, la aridez absoluta, el sol incandescente, falta de agua, falta de comida. Detrás el Egipto seductor. Ahí Moisés, como enviado de Dios, toma la palabra. No temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis no los volveréis a ver nunca. Yahvé peleará por nosotros, por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. Y aquí viene esta epopeya gigante de la historia de la humanidad, el paso del Mar Rojo. Me parece casi estar viendo una película maravillosa, increíble, de estos hechos que el hombre ha tratado siempre de pintar, de imaginar, de poner en escena. Vamos a ver qué nos dice el paso del Mar Rojo. Dijo Yahvé a Moisés, está el pueblo rebelde, llorando, lamentándose. Dijo Yahvé a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y los guerreros de los carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto,
mientras que las aguas formaban murallas a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad, y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de sus carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y su gente y todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera, mas los israelitas pasaron a pie enjuto por medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Queridos hermanos, es la palabra de Dios que acabamos de escuchar. En la Biblia Sagrada, la Escritura, que nos expresa un mensaje sobre todo. Todos los historiadores que conocen este pasaje, arqueólogos, han tratado de descubrir cuál es el lugar, dónde fue, qué ocurrió, si hay restos, si hay vestigios de todo esto. Y la verdad no es fácil de ninguna manera reencontrar después de 3.300, 3.400 años estos vestigios y estas cosas que ocurrieron de este modo prodigioso. ¿Cuál es el mensaje que nos da la Biblia? ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es un hecho histórico, descrito en un cierto modo, el mensaje bíblico, el mensaje del profeta y del autor sagrado, y que nos expresa la intención de Dios: liberar a su pueblo. Y lo va a liberar a través de la fe de Moisés, a través de esa fe absolutamente inconmovible. Dios nos quiere liberar, Dios nos quiere llevar a una tierra de promisión, y yo no veo, no entiendo y no sé cómo ni a dónde ir, pero Dios lo va a hacer. Y así vemos cómo Moisés cree en Yahvé y va realizando las órdenes de Yahvé, y Yahvé Dios va confirmando con prodigios ese designio. Por eso este pasaje que acabamos de escuchar termina con una frase, una declaración muy fuerte. Viendo todos estos prodigios, el pueblo de Israel creyó en Yahvé y creyó en Moisés. Creyó en Yahvé y creyó en Moisés. Yo quiero creer que si este prodigio y este hecho que hizo Yahvé en favor de Israel no se hubiera dado, antes o después el faraón hubiera alcanzado al pueblo, lo hubieran vencido, quizá en una batalla, lo hubieran derrotado, lo hubieran humillado, lo hubieran hecho volver a una esclavitud peor a los sobrevivientes. Hubiera sido una catástrofe si se hubiera dado de un modo puramente humano y sin estos prodigios de Dios. Por eso, el pueblo de Israel hasta el día de hoy
celebra la Pascua y canta y celebra la huida de Egipto y el paso del Mar Rojo, y es algo que el pueblo de Israel va a hacer parte de su memorial, es decir, esos recuerdos profundos donde Israel ve la mano de Dios, esos recuerdos de hechos, de eventos donde el pueblo de Israel y el pueblo cristiano han alimentado durante milenios su fe en Yahvé. Yahvé Dios, yo soy el que soy, puede realizar lo que quiera en favor nuestro. Y así, en la historia de la humanidad sabemos que hechos históricos, hechos naturales, eventos naturales, cantidad de cosas han ido influyendo en los destinos del pueblo de Dios, de los santos, de los que creen en Él, de los que lo aman, y en eso Dios va realizando sus portentos, sus prodigios, y va buscando siempre y en todo nuestro bien. Yo voy a dejarles aquí porque estamos en Luxor. Como han visto, hay un cierto desfase entre nuestro recorrido del Éxodo con la Biblia y nuestro recorrido geográfico, porque no pudimos organizarlo mejor de otra manera para darles una introducción a este grande Egipto, impresionante el imperio donde vivieron los israelitas en su máximo esplendor, siglos XVI, XV, XIV, XIII antes de Cristo. Y lo que sí les aseguramos es que vamos a hacer otras tomas cuando estemos al lado del Mar Rojo, y vamos a completar estos programas con otras tomas que nos visualicen todavía más lo que estamos hablando. Quede con nosotros el mensaje y quede con nosotros sobre todo este concepto del éxodo, la partida, el punto de inicio, la salida que hace el pueblo de Israel para comenzar un camino absolutamente incierto, un camino que está en la mente y en el corazón de Dios, un camino que para Israel parece un salto total en el vacío, y en donde la fe de Moisés va a ser determinante. Quisiera que contempláramos a nuestro amigo Moisés de pie al lado del Mar Rojo, con su bastón, su cayado en la mano, pero sobre todo con su fe levantada en Dios. Dios que ya había hecho muchos prodigios, Dios que ya había guiado a Moisés prodigiosamente desde su rescate del Nilo, que lo había guiado también en el desierto hacia la zarza ardiente, Dios que le había revelado su nombre a Moisés, ahora estaba con él, no lo dejaba solo, lo instruía, lo guiaba, lo iluminaba, le daba la fortaleza, el poder para poder llevar a su pueblo hacia la tierra que emana leche y miel, hacia la tierra prometida. Vamos a quedarnos un momentito en esta contemplación, en esta gusto de entender la palabra de Dios y sobre todo este mensaje. Lo que Dios quiere se hace. Los designios de Dios son designios de amor. Los designios y la bendición de Dios se cumplen en aquellos que lo aman, que lo temen, que lo adoran, que creen en Él. Mis queridos peregrinos, no podíamos haber escogido un lugar mejor para hablar de esta catequesis, donde vamos a hablar de la moralidad de los actos humanos
y también, si nos da tiempo, la moralidad de las pasiones, porque en este muro que vemos aquí detrás están representadas batallas de los egipcios contra sus enemigos y sus esclavos. Ahí se ven los carros del faraón, sus guerreros. Nos da una idea bastante precisa de lo que debió ser esa batalla o esa conato de batalla entre los egipcios y los israelitas. Queremos seguir hoy y voy a recapitular como siempre para que no nos perdamos el hilo. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó sus hijos amadísimos y nos creó personas, seres racionales y libres. Se realiza su vocación a la bienaventuranza divina, es decir, nos hizo Dios para Él, para la felicidad perfecta, para vivir en Él. No podemos contentarnos con luciérnagas, los que conocemos el sol. Corresponde al ser humano llegar libremente a esa realización, y hablamos de la libertad humana, como el hombre puede elegir entre el bien y el mal, y Dios quiere que elija el bien, y por sus actos deliberados la persona se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Y es aquí donde estamos en este momento. El ser humano tiene una tarea, la tarea de construirse, la tarea de hacerse un ser a la medida de Dios. No importa si es pobre, rico, ignorante o sabio, no importa nada. Dios nos hizo, nos puso en el corazón una brújula, como hemos dicho, una imagen, una brújula que nos lleva, que nos encamina hacia Él, hacia la verdad, hacia el bien, y es ahí donde entran nuestros actos deliberados. La persona se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior, hacen de toda su vida sensible y espiritual una materia de su crecimiento. Ahí estamos en este momento y vamos a hablar de la moralidad de los actos humanos. Ya hablé ayer de la distinción entre acto de hombre, como el dejar unas huellas, acto de hombre como cosas que no implican para nada mi conciencia, mi libertad, mi racionalidad. La digestión es un acto de hombre, la digestión del ser humano es un acto de hombre. Yo no puedo decir a mi estómago párate o sigue o interrumpe la digestión, no puedo decirlo porque no depende de mi inteligencia y de mi voluntad ni de mi libertad. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Estamos ahorita en el campo de la moral, tercera parte del catecismo. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por decirlo así, el padre de sus actos. Son mis actos. Yo lo quise, yo lo hice porque quise. Con esto yo me edifico. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. Es decir, son actos buenos o son actos malos. Es el hombre, a través de su libertad, que cualifica unos actos buenos y unos actos malos. Y hay tres fuentes de la moralidad de los actos. Vamos a ver cuáles son. El primero es el objeto elegido. Es decir, ¿cuál es el objeto de mi acto? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? No se refiere a objeto material, sino el objetivo de mi acto moral. El segundo es el fin o la intención con que lo hago. El fin o la intención con que lo hago. Y el tercero son las circunstancias de esa acción. Entonces, son tres elementos que se mezclan, que se condicionan,
que se dan en todo lo que el ser humano hace libremente. Es obvio que muchos actos de nuestra vida no implican grandemente nuestra libertad. Hay actos que son decisiones que tenemos que ponderar, que madurar, que reflexionar mucho, porque eso sí van a condicionar, van a determinar nuestra vida. Que yo me levante por la mañana y desayune huevos fritos en vez de cornflakes no va a cambiar la historia de la humanidad. Que yo estudie una carrera o estudie otra, eso sí va a cambiar mi vida. Que yo compre un bien o que venda un bien, va a cambiar, va a comprometer mi vida. Que yo inicie un viaje a un sitio, a otro sitio, probablemente va a cambiar mi vida, va a cambiar algo importante de mi experiencia humana. Entonces, el objeto elegido, el fin que se busca o la intención y las circunstancias de la acción. Estas tres fuentes constituyen la moralidad, son los elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Vamos a mencionarlos muy brevemente porque el tiempo es el que es. Primero, el objeto. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Me llamó la atención cuando estaba preparando mi catequesis que dice un bien. ¿Cómo es que hay personas que eligen males, cosas malas? Es porque nuestra mente se equivoca. Nuestra mente se equivoca y las toma como si fueran buenas. Las toma como si fueran buenas. Vamos a ver algunos condicionamientos de esto. Yo creo que seríamos tontos si hiciéramos cosas malas deliberadamente, con toda conciencia, sabiendo que las hacemos haciéndonos un grande mal. Hay a veces condicionamientos, lo vamos a ver adelante. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca o lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Es decir, mi racionalidad me dice, esto que vas a hacer está bien, esto que vas a hacer está mal, es un objeto bueno, es un objeto malo. Vamos a hacer dos ejemplos pequeños. Yo veo a una persona mendicando en la calle y digo, esta persona tiene necesidad, voy a darle una limosna, voy a hacer un acto bueno. Pues muy bien, lo hago, se la doy y esa persona recibe un beneficio. Es un objeto bueno. Un objeto malo, yo voy en un mercado, veo cosas que me gustan, no tengo dinero y digo yo lo quiero y me lo voy a robar. Objeto malo, estoy robando lo que no me pertenece. Ahí está el objeto del acto moral. Luego la intención. Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. Queridos amigos, la intención es algo importantísimo porque cualifica los actos morales. Les voy a poner un ejemplo, el mismo ejemplo. Yo vi un pobre en la calle y digo, le voy a dar una limosna, pobrecito lo necesita. Y se la doy porque se la quiero dar y se la doy. Intención torcida. Quiero que me vean los demás, que qué bueno soy, qué santo, qué generoso. La intención está cualificando mi acto moral y lo está haciendo un acto malo. La limosna en sí misma es buena, el pobrecito se va a ir con un pedazo de pan en la boca, pero yo estoy haciendo un acto subjetivamente malo. Lo hice para que me vieran, quería yo que me sacaran en las redes sociales. Me interesaba salir en el periódico o que se comentara lo bueno que soy. La intención, el objeto y la intención. Y finalmente, las circunstancias.
Comprendidas en ellas, las consecuencias son el objeto secundario de un acto moral. Lo importante, lo más determinante es el objeto y es la intención, pero también las circunstancias. Voy a poner un ejemplo de lo que venimos diciendo. Yo estoy en un lugar extranjero y me roban mi cartera, me quedo sin dinero y me estoy muriendo de hambre. Probablemente esa circunstancia haga que el hecho de que yo me robe un pan sea menos grave que si lo hago por deporte. Me gusta robar, soy medio cleptómano y entonces todo lo que me gusta me lo robo y me lo guardo. Queridos hermanos, las circunstancias. El matar sabemos que es gravísimo, siempre la vida no se puede tocar, la vida es un don de Dios, depende de Dios. Pero si yo estoy en guerra, mi país está en la guerra, yo tengo que defender a mi país y tengo que obedecer y buscar el bien común de mi país y mato en la guerra. No es lo mismo matar por malicia que matar por defenderse. Son circunstancias que cambian obviamente y cualifican el acto moral. Entonces, los actos, estos tres elementos se mezclan, se interconectan para cualificar la bondad o la maldad de mis actos. Este tema sé que requeriría toda una lección de moral o muchas lecciones de moral. Tenemos que hacerlo de un modo muy sencillo, muy simple, espero que les ayude. El siguiente artículo nos habla de la moralidad de las pasiones y tengo que hacer una pequeñísima introducción y espero que esto les ayude. Pónganme atención porque encuentro a muchas personas a veces sufriendo en su conciencia moral sin justificación. El ser humano tiene diversos niveles, sus componentes son de diversa índole. Hasta arriba está la razón y la voluntad. La razón y la voluntad. Luego sigue la conciencia. La razón, la voluntad y la conciencia me hace una persona libre y me hace una persona responsable de mis actos humanos. Luego sigue otro nivel del ser humano, es un nivel precioso, es importantísimo, pero están debajo. Y son las emociones, los afectos y las pasiones. Y luego sigue nuestra parte corporal y biológica. Claro, el ser humano es un compuesto un poco complicado y a veces no sabemos qué está primero, qué está más arriba, qué está más abajo. Pero una recta jerarquía de valores y de un conocimiento del hombre, primero, la inteligencia y la voluntad que me hacen un ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser querido por Dios y no es medio para nada. El ser humano no puede ser utilizado como medio para nada. Mi conciencia, mi libertad y después mis pasiones, mis afectos, mis emociones, mis sentimientos, y ese nivel ya lo compartimos mucho con los animales también. Los animales sienten, los animales se alegran, los animales se entristecen, lo podemos ver en nuestras mascotas. Si yo maltrato a un perro, llora, se escapa, gime. Si yo lo quiero, le regalo, le hago fiestas, el perro se alegra, se conmueve, me salta, aúlla de alegría, etc. Bien. Y luego la parte puramente biológica, la parte material de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Entonces, entre la parte estrictamente espiritual y racional y la parte biológica, tenemos esta parte intermedia, que son afectos, sentimientos, pasiones, afectividad.
en parte se basa en el cuerpo y en parte nos conecta con la parte racional. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a celebrar misa, estoy en un éxtasis de espiritualidad y de emociones, pero me duele una muela. Tengo un sentimiento de dolor y por lo tanto estoy fastidiadísimo. Soy una persona libre, súper libre, tengo un alma preciosa, pónganle todos los moños que quieran, pero el dolor de muela me baja el nivel y me pone en un nivel, en ese nivel entre la relación entre mi cuerpo y mi alma. Bien, una brevísima introducción, una lección de antropología. ¿Qué pasa a veces en la vida moral? En la vida moral frecuentemente confundimos entre el sentir y el consentir. Confundimos entre el sentir y el consentir. El consentir es un acto libre, implica mi inteligencia, implica mi voluntad. El sentir está en este segundo nivel de la persona humana. Y yo no puedo decirle a mi cuerpo, hoy siéntete feliz, hoy te sientes cansado, mañana quiero sentirme enojado. Eso frecuentemente no depende de modo directo de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. A veces hay personas un poco caprichosas, de, estoy enojado, y hacen finta de que están enojados. Ese segundo nivel, solamente de modo indirecto, depende de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, pero nunca de modo directo. Entonces, tenemos este nivel intermedio. Yo a veces puedo encontrar gentes que dice, yo, por ejemplo, siento enojo contra una persona. Lo siento, yo no puedo decirle a mi sensibilidad, no sientas. Yo siento enojo. ¿Eso quiere decir que le estoy haciendo un mal a la persona? Cuidado. Siento o consiento. Siento o consiento. Les voy a poner un ejemplo que pasa muchísimo en el campo de la moral y es el tema de las tentaciones contra la castidad y la pureza. Yo me siento atraído por una imagen. Vamos a suponer, veo una imagen pornográfica y me revuelve un poco ese nivel intermedio. Me lo revuelve, ¿por qué? Pues porque soy una persona normal. ¿Quiere decir que estoy pecando? No. Yo pecaría, haría un acto moral si yo consiento. El sentir no es un pecado, el sentir no cualifica mis actos de modo directo en la moral. Si yo lo consiento, si yo lo hago conscientemente, libremente, entonces sí, estoy consintiendo. Y estamos en la parte de la libertad. Inteligencia, voluntad, conciencia, libertad. Yo espero que este tema les aclare muchas cosas porque yo encuentro tanta gente afligida en su vida porque sienten algo. Claro, cuando yo siento algo me sale de dentro y yo tal vez no puedo distinguir realmente lo que yo estoy deliberadamente queriendo y lo que yo estoy sintiendo de modo espontáneo. Pero la diferencia es muy grande, es abismal. En un campo está mi libertad, mi decisión, y está implicada mi inteligencia y mi voluntad, y en el otro campo no está implicado, lo siento porque así es el cuerpo humano, porque así es la sensibilidad, así son las pasiones. Estoy enojadísimo con un hermano mío porque me dijo una palabra fea, porque me quitó una cosa, porque me chocó mi coche. Y estoy enojadísimo. Yo siento enojo, nivel intermedio. Mientras yo no lo consienta,
no he llegado a un acto moral, moralmente imputable, es decir, no he hecho una cosa buena o he hecho una cosa mala, simplemente lo he sentido. Aquí tenemos que pasar, obviamente, a un ejercicio de libertad, de dominio de nosotros mismos, de educación de nosotros mismos, de educarnos. Yo he conocido personas, por ejemplo, enamoradizas. Ven a una persona y ya se enamoraron. Oye, espérate, estás en el nivel intermedio, el sentimiento de afecto o de amor inicial por una persona está en el nivel intermedio. Luego tienes que decidir si quiero tener una relación con una persona de algún tipo. Lo quiero, lo siento, lo consiento y lo hago. Perfecto. El caso de los novios, el caso de los esposos, etcétera, etcétera. Yo puedo sentir mucho afecto por muchas personas, eso no quiere decir que estoy enamorado de 25 personas. Me parece importantísima esta distinción en el campo moral y en el campo antropológico, porque muchas personas en los campos más fuertes de la sensibilidad, de la afectividad, de la pasionalidad, frecuentemente se encuentran jalonadas por algo que sienten que es suyo, pero no son ellos, no son ellos. En el Evangelio Jesucristo nos pone un ejemplo muy importante. Un día se le acercan escribas y fariseos y le dicen, maestro, no me acuerdo ahora exactamente el pasaje, no lo tengo aquí. El hecho es que Jesús les dice, tengan cuidado, el mal sale de su corazón. ¿En qué sentido sale del corazón? Era el tema del ayuno. Y dice Jesús, no se preocupen, lo que entra por la boca acaba en el excusado. Eso no se preocupen, preocúpense de lo que sale de su corazón. Y dice Jesús, de su corazón salen los homicidios, los robos, la impureza, etcétera. Todo eso sale de su corazón. ¿En qué sentido? En el sentido en que en un momento determinado yo lo puedo sentir, pero sobre todo cuando lo consiento, es decir, cuando libremente, deliberadamente, yo sigo un mal deseo, un mal sentimiento, una pasión desordenada. Y aquí entra todo el campo de las necesidades primarias del ser humano, el comer, el beber, la sexualidad, la interrelacionalidad, en el campo afectivo, en el campo emocional. Ojalá, queridos hermanos, que esta distinción y que este esquema del ser humano nos ayude a madurar en nuestra vida moral y nos ayude a distinguir. No se dejen impresionar por cosas que sienten, porque el sentimiento, la afectividad, la pasión no tienen directamente un valor moral. Lo adquieren cuando yo consiento. Le voy a poner un ejemplo que a mí me pasa de vez en cuando. Yo siempre he estado a dieta porque he sido gordito toda mi vida. Y entonces me pongo a dieta, una dieta férrea, de esas que no conozco todavía, pero vamos a suponer que hago dieta férrea. Y paso por la calle y veo una taquería de unos tacos deliciosos y yo digo, santo cielo, cuánto me gustaría comer unos tacos. Siento hambre, siento antojo. A mí el decidir si los como y no me importa, aunque engorde, no me importa, o no los como porque estoy a dieta y no puedo comer eso. Una cosa es el sentir y otra cosa es el consentir. Es cuando yo consiento que mis actos interiores o exteriores, aquí entra todo el campo del pecado de intención, malos deseos, aceptados, consentidos, que mis actos interiores o exteriores adquieren un valor moral. Y termino esta explicación, ya me separé del catecismo, pero lo tengo muy claro porque es del día a día de mi vida sacerdotal. Cuando nosotros decimos el yo pecador en la misa, decimos yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿En qué sentido? En el sentido que lo he consentido, lo he aceptado. Yo no debo confesarme de que tengo malos pensamientos si yo no los acepto. Yo no debo confesarme de haber omitido algo si no se me planteó a nivel de mi conciencia el omitir. Hay tantas cosas que uno no hace, ni cuenta se da, ¿verdad? No saludé a una persona, no tuve un detalle, a lo mejor se me olvidó devolver una cosa. Oye, qué pena, es una omisión. Sí, pero no me di cuenta. Y ese es otro tema. No me di cuenta, no es pecado. Puede ser una falta, pero no es un pecado. Es pecado o es una obra buena, es una obra mala en la medida en que yo lo consiento. Queridos hermanos, he explicado de modo muy personal este tema sobre la moralidad de las pasiones porque me parece importante que nosotros lo aclaremos. Repito, mucha gente sufre en su conciencia cosas que no debería sufrir. ¿Por qué? Porque las siente, pero no las consiente. Cuando nosotros entendemos esta distinción en nuestra vida moral, nos liberamos frecuentemente de muchos problemas, sentimientos, conflictos interiores, y esto nos da una grandísima libertad. Pídanle mucho a Dios que les ayude en su vida a distinguir entre el sentir y el consentir, y verán que probablemente muchas cosas que nos duelen y nos molestan y a veces hasta que llevamos a la confesión, en realidad no son actos morales, sino son simplemente movimientos de nuestra sensibilidad ahí en donde el alma y el cuerpo se juntan y a veces nos causan esos movimientos, esas turbulencias. En todo caso, no quisiera de ningún modo que se quedaran con la idea de que ese nivel intermedio es pobre, es malo o es menos humano. Es una riqueza maravillosa la afectividad, es una riqueza maravillosa las pasiones del ser humano son un don, los afectos, la sensibilidad son un don, una riqueza, es una parte insustituible de nuestra humanidad, a condición de que el nivel superior gobierne, dirija y encauce todo eso para nuestro bien. Ojalá que seamos hombres íntegros, hombres maduros, hombres que logran un ejercicio de su libertad en todos sus niveles y que vivamos una vida moral muy, muy íntegra, muy plena, muy satisfactoria. Esa es, al fin y al cabo, la beatitud, la bienaventuranza, es la alegría de ser lo que tenemos que ser porque nos construimos seres humanos según el querer de Dios. Nos vemos mañana, queridos hermanos, y seguiremos ya en medio del desierto, camino del Sinaí, en medio de un sol aterrador. Como pueden ver, estamos en el desierto con un sol tremendo, pero aquí está haciendo frío. Así es el desierto. Unos desequilibrios, unos climas muy extremosos. Pídanle a Dios que nos vaya todo bien y nos vamos a ver mañana con la ayuda de Dios, camino del desierto. Que Dios los bendiga. Sé que voy buscando una salida, que
que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación.